Vamos a hablar con el doctor Emanuel Guagliardo, él es asesor del bloque Frente de Todos y bueno, es quien ha trabajado también en este tema. ¿Cómo le va, Emanuel? Buenas noches, Lucy Pisni lo saluda. Buenas noches, Lucy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la comunicación y efectivamente, como vos decías, veníamos trabajando hace un tiempo. No es un tema novedoso para nada, es un asunto de larga data, solamente que quizá en el imaginario colectivo de los neuquinos y neuquinas, e incluso en las agendas de los gobiernos, no ha sido un tema en lo que a mí me respecta pensar si el debate hidroeléctrico está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa generalmente es las inundaciones de la costa del río Limay, cuando es necesario cubrir los picos de demanda del Gran Buenos Aires y el litoral, que se cubren con mayor producción de las hidroeléctricas del complejo del Comahue, que son el Chocón, Piedra del Águila, Licurá, Pichipiculeufú y Cerros Colorados sobre el río Neuquén. Así es. Sí, te escucho. Sí, bueno, no, entonces quería hacer una mínima introducción vinculando un poco con lo que vos señalabas de que esta situación de los ríos arrastra una larga historia desde la década del 60, cuando el Estado Nacional, a través de la Hidronor, plantea la construcción de los complejos Cerros Colorados y el Chocón, y luego en la década del 90, una vez habiendo realizado una gran inversión pública, y cuando se encontraban en pleno funcionamiento las represas, Hidronor fue desguazada y transformada en una sociedad anónima, cada una de las represas, y les dieron la concesión durante 30 años a distintos grupos económicos que fueron quedándose con el paquete accionario mayoritario de cada una de estas represas, ¿no? Grupos económicos, Emanuel, que dicho sea de paso son extranjeros, y estamos hablando de un recurso estratégico, ¿no? Geopolíticamente hablando, digamos, no tener potestad sobre las represas hidroeléctricas no es poca cosa. No, en absoluto. Por eso que uno no entiende, quizá a mí me parece, yo soy la generación del 2001, ¿verdad? Nosotros crecimos en los fines de la década del 90, fuimos entendiendo de a poco algunas cosas, y realmente este tema de la hidroelectricidad no se comprende cómo, habiendo hecho una enorme inversión pública durante más de 4 décadas, las entregaron de la noche a la mañana y por 30 años, para que la electricidad se transforme en un negocio en manos de, como vos decís, grupos económicos que en absoluto tienen que ver con el interés nacional o con el interés público, sino que son intereses sumamente concentrados. Y esas concesiones están aún vigentes cuando uno piensa que el neoliberalismo de los 90 se terminó en la crisis del 2001. Realmente esto es una consecuencia, una rémora del neoliberalismo, de las privatizaciones, que todavía hace mella en nuestra economía. Nuestro Estado, por ejemplo, neuquino, hoy atraviesa una crisis de financiamiento. Por ejemplo, el Estado está pagando los aguinaldos a los estatales en cuotas, y esa crisis de financiamiento uno pregunta por qué, y es porque caen las regalías petroleras y cae la actividad económica, sobre todo el turismo, que son las dos grandes actividades que generan los ingresos públicos en Neuquén. Y entonces uno empieza a mirar alrededor y dice, bueno, ¿y quién se lleva el dinero que genera todo el complejo hidroeléctrico del Comahue? Y nosotros decimos, bueno, esta situación de pandemia, sumado a que en el año 2023 se vencen estas concesiones, es un escenario más que favorable para instalar en el debate público y hacerle llegar a los vecinos y vecinas de la provincia de Neuquén esta propuesta vinculada a que nosotros tenemos la posibilidad, el derecho y la capacidad de explotar por nuestra propia cuenta
la riqueza que generan nuestros ríos y obviamente aprovechar de otro modo esos beneficios, volver por ejemplo a la tarifa Comahue, que es una tarifa preferencial para toda la zona, que debería hacer que a los neuquinos y rionegrinos las tarifas eléctricas no les signifiquen una preocupación ni un gasto considerable. Lo mismo podría suceder con las industrias y pequeñas empresas locales a las que podríamos aplicarle tasas diferenciales y preferenciales, y sobre todo los millonarios dividendos que deja la venta de la energía, porque la demanda energética del país es muy alta, se podría transformar en otro tipo de beneficios que redunden en una provincia con mayor diversidad económica, con un Estado fuerte, presente y con cuentas equilibradas. Emanuel, la idea entonces en concreto sería de alguna manera reestatizarlas a favor de la provincia del Neuquén. Bueno, sí, es una buena forma de decirlo, porque es primero recuperar el derecho de los neuquinos de poder decidir qué hacer con los ríos, porque hasta ahora esa potestad está en manos del Estado Nacional. Entonces, nosotros decimos, como así pasó con la ley corta de los hidrocarburos, que le transfirió la administración de los yacimientos a las provincias petroleras, nosotros creemos que deben transferirse los derechos sobre la administración de los ríos a Neuquén y Río Negro, y posteriormente, en el caso de las represas que están sobre el río Limay y que se comparten con la provincia de Río Negro, debiera formarse, nosotros creemos, una hidroeléctrica del Comahue, es decir, una empresa interprovincial que administre esos aprovechamientos, y en el caso de Cerros Colorados, que está sobre el río Neuquén y enteramente construido sobre el territorio neuquino, esa represa debe quedar en manos del Estado provincial para poder operarla hacia el futuro, desde aquí, desde Neuquén, bajo la forma que sea, pero administrada centralmente por la provincia del Neuquén. Bien. ¿Vos crees, Emanuel, que este proyecto va a tener respaldo en la legislatura? Nosotros en la legislatura hemos presentado una iniciativa que pretende la construcción de un comité para el recupero de los aprovechamientos hidroeléctricos del Comahue. Bien. Es un comité que tiene que convocar a todos los actores de la sociedad neuquina y al mismo tiempo convoca a la legislatura de Río Negro para empezar a discutir, porque es una realidad que en el año 2023 estas concesiones otorgadas por el Estado Nacional se vencen. Es decir, el Estado Nacional podría, si quiere hoy, prorrogar esas concesiones a las mismas empresas que hoy la administran, y nosotros creemos que es necesario impedir no permitir bajo ninguna circunstancia que el Estado Nacional otorgue prórroga sobre estos derechos, porque son nuestros derechos, son nuestros ríos, y hoy inevitablemente las provincias de Neuquén y Río Negro deben participar. Entonces creo que tiene buena perspectiva el debate, en tanto y en cuanto nadie podría oponerse a que Neuquén y Río Negro participen de una manera activa en la definición sobre qué hacer con estos recursos. Luego nos quedará un poco debatir en el terreno político y aquí en la provincia de Neuquén si estamos en condiciones de que haya una explotación a través de una nueva empresa, que yo digo que tiene que ser esta hidroeléctrica del Comahue, donde participen Río Negro y Neuquén. Creo que sí, mi expectativa es que no quedan muchas alternativas y que el Estado Nacional finalmente va a tener que terminar reconociendo derechos a nuestras provincias, pero depende fundamentalmente de cómo nos apropiemos de este debate y obviamente qué tipo de repercusiones vaya a tener en las dos provincias patagónicas, y obviamente qué acompañamiento recibimos de nuestros representantes en el Congreso y en el Senado de la Nación. Claro. Bueno, vamos a seguir atentamente este tema, porque la verdad que si pudiera avanzarse sobre él sería realmente interesante para todos. Volver a tener una especie de Hidronor como se tuvo en algún momento, que era una empresa muy pero muy fuerte en la zona y que, bueno, inexplicablemente aparecen estas privatizaciones y se pulveriza todo y perdemos un montón de derechos. Así que estaremos muy atentos, Emanuel. Te agradezco por habernos introducido en el tema. Muchísimas gracias por el espacio y advierto que es un tema que
que nos interesa a muchos y a muchas. Así que, bueno, a seguir trabajando en esto, agradecido por el espacio. Va a traer amplio debate. Gracias. Gracias a usted. El doctor Emanuel Guagliardo es asesor del bloque Frente de Todos, que a través del diputado Mariano Mansilla presenta esta iniciativa de comenzar a trabajar para recuperar las represas que están sobre los ríos Neuquén y Limay para las provincias de Río Negro y Neuquén, dado que en el 2023 se vencen las privatizaciones a 30 años, las concesiones a 30 años que se hicieron en la década del 90.